Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente a la semana del 25 al 29 de enero, en la que vamos a trabajar la asignatura de español. Y ya sabemos que estamos trabajando la práctica social del lenguaje número 7, que se llama Armar una revista de divulgación científica para niños. En las semanas anteriores ya estuvimos trabajando las características y estructuras de este tipo de revistas. Ya vimos lo que es el lenguaje literal al escribir este tipo de artículos, las ilustraciones y fotografías que acompañan a los artículos de divulgación científica y también el uso de títulos y subtítulos en los artículos de divulgación científica. Pues en esta ocasión vamos a empezar con las familias de palabras. Y en la página 84 dice lo siguiente: lee con cuidado las palabras escritas en los recuadros. ¿Cómo las agruparías y por qué? Cuando dudas acerca de la ortografía, recurre a la familia a la que pertenece la palabra. De esta manera, casi siempre podrás escribir de manera correcta. Estoy leyendo la página 84 del libro de español. Las palabras de una familia derivan de otra palabra con la que se relacionan por su significado. Por ejemplo, las palabras científica, científicos y científicamente son parte de una familia y por su significado todas se relacionan con la palabra ciencia. Puedes descubrir qué otras características comparten a partir de observar cómo se escriben. Coméntalo con tu maestro y tus compañeros. En este caso lo vamos a comentar en casita con nuestros papás o hermanos o alguna persona que nos pueda ayudar. Las palabras que están en estos recuadros son los siguientes: experimento, inventados, divulgado, experiencia. Pues estas palabras tienen otras palabras que son de la misma familia en estos otros cuadros que tenemos por acá. Por ejemplo, experimento va con experimentar, que está por acá, con experimentando y con experimental. Inventados con inventor, con invención y con invento. Como ustedes pueden darse cuenta, las familias de palabras son aquellas palabras que comparten algo en común. Por su significado se relacionan, es decir, de una palabra se derivan otras. Como por ejemplo, si yo escribo tortilla, otras palabras que pertenecen a esa familia de palabras puede ser tortillería o tortillero. Y lo que quiero que hagan es que en su cuaderno escriban 5 palabras, las que ustedes gusten, escriben 5 palabras y escriben 2 o 3 palabras más que pertenezcan a cada una de esas familias de palabras, como yo lo acabo de hacer con la palabra tortilla, tortillería y tortillero. Pertenecen a la misma familia de palabras. De esa misma forma quiero que lo hagan en su cuaderno. Vamos a pasar a la siguiente página, que es la 85, y por acá necesito que pongan mucha atención porque nos dan una serie de indicaciones, de instrucciones que vamos a llevar a cabo para que ustedes puedan escribir su artículo de divulgación científica. Recuerden que desde la semana pasada yo les di esa indicación de que eligieran su tema y que empezaran a buscar información sobre ese tema y algunas imágenes e ilustraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita se supone que ya tienen su tema elegido y ya tienen algo de información. ¿Qué más debemos de hacer? Dice, escribe en tu cuaderno lo que ya sabes acerca del tema. Estoy leyendo esta parte. Redacta algunas preguntas que te interese responder a partir de la lectura de los artículos que elegiste. Si es necesario, busca y reúne más libros o revistas para completar la información. Busca en los índices los títulos de los textos cuyo contenido supones que te proporcionará la información necesaria para responder las preguntas. Lee los textos elegidos y verifica su contenido. Una vez recopilada la información, escribe en tu cuaderno las ideas principales. Elabora un esquema a partir de la información que obtuviste. Escribe el tema del artículo y una lista de los subtemas. Elaborar el esquema te servirá para organizar mejor la información. Y por acá tenemos unas ideas de cómo organizar la información. Pues bien,
Estas instrucciones que acabamos de leer nos va a servir para que ya escriban su artículo. Ya tienen un tema, ya tienen algo de información, es momento de redactar el artículo de divulgación científica. Si ustedes consideran que necesitan más información, pues búsquenla en otras fuentes de información. Nos menciona acá otros libros, otras revistas. Si ustedes piensan que la información que ya tienen es la pertinente, pues muy bien. Elijan el título de su artículo de divulgación científica, escriben su información. Si ustedes consideran necesario utilizar dos, tres subtítulos, háganlo. No se olviden, deben de ponerle algunas imágenes, algunas fotografías para ilustrar ese tema que ustedes están investigando. No se olviden de revisar su ortografía. Si es necesario volverlo a escribir ese artículo, háganlo. Yo ya les he enseñado que primero se elabora un primer borrador. Cuando ya tenemos elaborado ese borrador, pues ya lo pasamos a limpio, ¿no? Y en la página 86 termina esas indicaciones diciéndonos que debemos de intercambiar los textos con algún compañero para recibir algún tipo de comentario o de recomendación para mejorar ese artículo. Y para finalizar, dice el producto final. Con la orientación de tu maestro es momento de armar con tus compañeros una revista de divulgación científica. Esta parte me va a corresponder a mí. Una vez que ustedes ya tengan su artículo ya elaborado, me van a mandar esa evidencia. Cuando yo reciba todas las evidencias de ustedes, yo voy a armar la revista de divulgación científica y se las voy a enviar para que ustedes vean cómo quedaron todos los artículos que ustedes me mandaron, ¿no? Eso es para terminar esa práctica social del lenguaje que es la número 7. Y recuerden que también tenemos trabajo en el cuadernillo. Por ahí les estoy poniendo algunos ejemplos de cómo es un artículo de divulgación científica. Fíjense ustedes, tiene el título, tiene las imágenes, el título es con letras grandes, gruesas, de un color diferente, el texto que es con letras más pequeñas, igual de esta manera está aquí, título en grande, el texto más pequeño, algunos tienen subtítulos que viene de otro color con imágenes, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Pues bien, en el cuadernillo lo que vamos a hacer es trabajar con esas dos páginas que tenemos ahí. En la primera de ellas nos dice la indicación, observa las siguientes portadas de artículos de divulgación científica y responde las preguntas. Aquí tenemos cuál es el título de la portada, de qué crees que se trata, si les pregunta si es útil y por qué. Son tres portadas por acá que hay que contestar de acuerdo a las imágenes que ustedes observan. Y en la otra página dice, recuerda los artículos de revistas tienen elementos que es necesario incluir en ellos para que se comprenda fácilmente la información. Son ilustraciones, tablas, gráficas o fotos. Entonces por acá nos ponen un artículo de divulgación científica y hay que hacer un dibujo o pegarle una imagen que corresponda a ese artículo. Dice la indicación, lee el siguiente texto, después haz un dibujo que ilustre la información del texto. Propiedades de los materiales, masa y volumen. Como ustedes pueden darse cuenta, ese artículo de divulgación científica que nos ponen ahí es lo que viene en nuestro libro de ciencias naturales. Entonces por ahí se pueden dar una idea de qué dibujar o qué tipo de imagen poner en este recuadro. Y en la parte de abajo dice, contesta las siguientes preguntas. Los dibujos, ¿cómo contribuyen a que se comprenda mejor la información? Y las palabras escritas en negritas dentro del texto, ¿qué información te proporciona? Entonces, mis estimados alumnos, con eso vamos a terminar lo que es la práctica social del lenguaje número 7, armar una revista de divulgación científica para niños, no sin antes decirles que deben de practicar la lectura y utilizar los textos que yo les puse ahí en su cuadernillo para mejorar su comprensión lectora también. En este caso vamos a leer La vaca voladora. Después de leer el texto,
Recuerden, traten de leerlo una sola vez y a partir de esa lectura tratar de contestar las preguntas o las indicaciones que nos den en esta parte, ¿no? Traten de no volverlo a leer. De esa forma vamos a ir comprendiendo los textos de una manera más fácil y vamos a ir mejorando en nuestra lectura y comprensión. Pues muy bien, con esa parte terminamos este primer video que corresponde a la asignatura de español. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y recuerden que los extraño mucho. Hasta luego.